Bienvenidos a la penúltima sesión de nuestro curso El hombre es capaz de Dios. Les comparto la pantalla para que empecemos esta reflexión. Hoy vamos a reflexionar sobre un Dios diferente en la Iglesia Católica. El objetivo es que nosotros reconozcamos cómo el Dios en que creemos es diferente a otros tipos de dioses y cómo Dios encarnado en Jesucristo pues nos da el culmen de la revelación para que entendamos bien cuál es la misión que el hombre tiene en la vida, y el instrumento que Cristo nos dejó es la Iglesia. El planteamiento comienza así. La mente humana siempre se cuestiona frente a Dios. Unos lo afirman, otros lo niegan y algunos más son indiferentes. La pregunta principal sería entonces, ¿existe verdaderamente Dios? Tanto creyentes como ateos han tratado de mostrar su posición sin que sus argumentos se hayan convencido al bando contrario. ¿No habría que hablar primero sobre qué queremos decir cuando decimos Dios? Aquí les voy a presentar una reflexión que hace Tom Wright, obispo anglicano de Durham en Inglaterra, y que cuenta que cuando era capellán en la Universidad de Oxford, algunos de sus nuevos alumnos acudían a su despacho para decirle: mire, creo que no me va a haber mucho por aquí, es que yo no creo en Dios. A lo que el teólogo respondía: oh, qué interesante, dígame, ¿en qué Dios no cree usted? Y el estudiante, tomado por sorpresa, respondía: pues un ser que desde arriba en el cielo vigila a los hombres, interviene ocasionalmente haciendo milagros y finalmente castiga a los malos enviándolos al infierno. Y premia a los buenos con el cielo, a lo que Juan solía replicar con humor: no me extraña que no crea en un Dios así. Yo tampoco creo en ese Dios. Tras este intercambio, asegura el profesor que la conversación se volvía menos tensa, más franca y profunda. Y aquí, de esta pequeña conversación podemos deducir que cuando nosotros hablamos de Dios, siempre tenemos que empezar primero por ver qué concepto de Dios tiene cada uno de nuestros interlocutores y cómo es la concepción que ellos tienen de Dios para poder argumentar. Pues bien, el Dios que niegan muchos ateos es autoritario, represor, indiferente a los problemas de la gente. Y es preferible entonces que un Dios así no exista. Y entonces, si existiera un Dios que mereciera la pena, que sí nos importe, que le importemos a Dios, que fuera una hermosa noticia para la humanidad, ¿dudaríamos de su existencia? Es importante que nos cuestionemos, ¿qué quiero decir cuando yo digo Dios? ¿Cómo es el Dios en quien yo creo? ¿Hay una relación viva que me haga intuir el perfil de aquel en quien digo creer? ¿O solo son 4 letras que etiquetan un concepto, una ficha cubierta de polvo en el archivo de mi memoria? ¿Dónde encontrar al Dios vivo? Y pues bueno, el Dios vivo se nos revela en la vida. No es necesario retirarse a un lugar sumamente especial ni consultar información privilegiada. Simplemente hay que tener ganas de conocerlo y la firme voluntad de querer amarlo. Para los cristianos, la clave para conocer a Dios se halla en la revelación, porque Dios nos ama desde siempre y para siempre. En la diversidad religiosa, el respeto a la dignidad de todo ser humano, no debemos tener desprecio a las demás religiones y debemos estar conscientes de que una religión no es algo que se comprende en un pequeño curso en un fin de semana. Por eso, si tomamos a las religiones en conjunto, podemos ver que el concepto de Dios puede ser muy diverso y que los dioses
esta concepción de los dioses puede ser múltiple. Incluso en la historia del propio Israel, que es donde nace el monoteísmo, la creencia en un Dios único y creador surgió como un descubrimiento en un momento especial de su historia. Israel no entró a la historia como un pueblo monoteísta. Durante los primeros 700 años de su existencia, los israelitas proclamaron su fidelidad al Dios Yahweh, al Dios Yahvé, pero no excluyeron la existencia de otros dioses. Así que entonces, con el monoteísmo, se vislumbra un sujeto detrás de toda la maraña del universo, un ser personal, un tú con quien puedes tener una conversación, a quien plantearle nuestras quejas y a quien planearle una forma de salida. Podemos decir una frase popular que dice, el avión no está volando solo, no está volando sin piloto. Sin duda, eso es una buena noticia. Dios creador se revela como el Salvador. La Biblia lo presenta como aquel que realiza la expiación y dice en el Salmo 65, nuestras iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones tú las expías. En las religiones paganas, los hombres presentan ofrendas a los dioses para calmar su enfado y en esto consiste la expiación. No es así en la Biblia. Allí, el sujeto del verbo expiar es el Dios mismo y el objeto es el mal que daña al ser humano. Dios es pronto para el perdón, lento para la ira y rico en misericordia, y no necesita sacrificios que le muevan a la clemencia. El Señor se adelanta a perdonarnos, pero hace algo más, actúa contra las iniquidades que prevalecen, socorre al ser humano atrapado por las consecuencias del pecado. Dios no nos regatea el perdón ni se entretiene acusándonos. En Cristo viene incluso a cargar con lo que es demasiado pesado para mí, a combatir de nuestro lado la culpa, el miedo y luchar contra lo que nos impide ser felices. En oración ante Dios inmenso y sin embargo cercano y personal, aprendemos que en nada está perdido, que las cosas pueden cambiar, porque tenemos a un Dios que no es indiferente a nuestro destino. La importancia de Dios va desde el nombre. Vamos a contemplar entonces los diferentes nombres de Dios. Este Dios de salvación se reveló. Este es el núcleo de nuestra fe en Jesucristo. Jesús, cuyo nombre es Yeshua, significa Yahweh, Dios que salva. Pero este Dios salvador no es cualquier Dios, es un Dios que rompe con nuestras ideas preconcebidas. Y por eso Jesús dedicó su vida a contarnos cómo es, a decirnos quién es Él, sobre todo a través de los símbolos y de pequeñas historias que llamamos parábolas. Jesús nos revela que Dios no es como te lo imaginas y por eso otro mundo es posible. Las autoridades religiosas y políticas de su tiempo fueron perfectamente conscientes de las consecuencias sociales de este cambio en el modo de imaginar a Dios. Por eso mataron al mensajero. Vemos entonces que Dios Padre es conocido como Yahvé. Según el Pentateuco, escrito en hebreo, el verdadero nombre de Dios es Yod Hei Wak Hei, que se traduce al alfabeto latino como Yahweh, pues la escritura hebrea antigua solo incluía las consonantes de cada palabra y descartaba las vocales. Los judíos consideraban una blasfemia pronunciar directamente el nombre de Dios y preferían denominarlo las 4 letras.
Por eso también le llaman tetragramatón en griego, tetragrama en español. Por esto, la pronunciación original del nombre de Dios judío no puede establecerse con exactitud y los eruditos modernos conjeturan que originalmente se pronunciaba Yahweh, aunque actualmente en las traducciones modernas de la Biblia se escribe Yahvé. Según la tradición judía, aparentemente Yahweh es la tercera persona del verbo ser, significando, por tanto, Él es o Él será. Esta explicación concuerda con el significado del nombre dado en la Torá, donde se representa a Dios hablando y por eso se usa la primera persona, yo soy. Por lo tanto, el significado podría ser concretamente el que es. La existencia de Dios por sí mismo tiene su origen en la concepción hebrea del monoteísmo, el creador no creado que no depende de nada ni de nadie más. Por lo tanto, en la actualidad se traduce generalmente como yo soy el que soy. La idea de vida se ha relacionado con el nombre de Yahweh desde la época medieval y representa a Dios como un Dios viviente, en contraste con los dioses sin vida, las estatuas que adoraban los paganos. Dios es presentado entonces como la fuente y el creador de la vida. Al leer la escritura, las sagradas escrituras en la sinagoga, el tetragramatón Yahweh se pronuncia como Adonai, si esta palabra Adonai está junto al tetragramatón. Entonces, en lugar de decir Adonai, se pronuncia Elohim. Alrededor del año 1100, unos cristianos comenzaron a unir las consonantes del tetragramatón con las vocales de Adonai y al crear así el nombre híbrido de Jehová, ampliamente aceptado como pronunciación del tetragramatón hasta que se estableció el presente consenso académico casi universal en donde se dice que la pronunciación original de haber sido Yahvé o Yahweh, entonces puede decirse Jehová. Ahora veamos que los nombres de Dios pues son muy diversos y lo importante aquí es el significado, que puede dar un concepto a nuestra inteligencia de todo el poder, de todas las facultades que podemos describir como humanos sobre Dios. Y así tenemos la palabra Adonai, que significa mi Señor o mi amo. Adonai Sebaot, que es el Señor de los ejércitos. Adonai Sinkenu, que significa Adonai justicia nuestra. Eye Asher Eye, yo soy el que soy. Dios de Betel, que significa la casa de Dios. Y muchos más, como ustedes pueden ver en las diapositivas que les presento. Entonces, lo importante aquí es que reflexionemos en todo el significado del nombre para que comprendamos cómo nuestra inteligencia concibe a Dios. Pues bien, ahora vayamos con el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento, el nombre de Jesús se da tanto en el Evangelio de San Lucas como en el Evangelio de San Mateo. Emmanuel solamente lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Debemos hacer una diferencia para reconocer el nombre de Jesús y los títulos que podemos adjudicarle a el Señor Jesús. Y entonces les recomiendo un libro que se fue publicado en 1737 y entonces en este libro que se titula Una colección de los nombres y títulos dados a Jesucristo, vamos a encontrar los 198 nombres en la lista y cada uno viene acompañado por una referencia bíblica. Jesús, Emmanuel,
Señor, Maestro, Logos, Verbo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, son algunos de los nombres y títulos en los que hacemos referencia a nuestro Señor Jesús. Una de las imágenes preferidas por Jesús para hablarnos de Dios era el de Padre. Es más, muchas veces se dirigió a Dios llamándolo así, Abba, Padre. ¿Fue esto lo más original de su mensaje? Quizás no. De muchos héroes paganos también se pensaba que eran hijos de los dioses. Lo original de Jesús no fue llamar a Dios Padre, sino tratar de retratar cómo es ese Padre. El Dios de Jesús, el Dios de la Biblia, no es un padre autoritario de los fundamentalismos. No se dedica a vigilar a los humanos ni en el jardín del Edén, pues no había cámaras de seguridad. Y entonces ahí nos damos cuenta que el Señor le tiene que preguntar a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Tampoco forza a nadie a una sumisión ciega e insensata, por no imponer, ni siquiera ha hecho que su existencia sea evidente, hasta el punto que cada quien puede elegir ser creyente o ateo. Dios, ante todo, nos quiere libres. El Dios de Jesús no es un Padre ausente, como lo explican los filósofos, un Dios que puso en marcha el universo, pero que luego se desentendió de él. No es un ser frío y lejano al que no afecta al mundo. La Biblia nos habla más bien de un Dios apasionado, que ama, que se enfada, y por increíble que suene, un Dios que no resulta siempre predecible. Orígenes, un cristiano del siglo III, se preguntaba con asombro, pero el mismo Padre, el Dios del universo, Él, ¿está lleno de longanimidad, de misericordia y de piedad? Y San Alfonso decía que Dios estaba loco, sí, loco de amor. Así es entonces como tenemos una idea diversa de lo que es Dios para los cristianos. Dios no es un padre consentidor, ni un padre, ni un ser mandilón que se apresta a satisfacer todos los caprichos del hombre. Dios no es un superprotector que trata de evitarle al hombre a toda costa cualquier contrariedad, no sea que el hombre vaya a sufrir algún trauma. El retrato más completo del Padre se nos presenta en la parábola de Jesús que llamamos el Hijo Pródigo. Ahí sí que podemos reflexionar sobre las características de este Dios que es Padre de todos los hombres y de toda la creación. Dios nos salva no ahorrándonos el trabajo de construirnos. La preocupación primera de Dios de la Biblia es la felicidad del ser humano. La moral y la ética cristianas no se reducen a un cumplimiento de normas, sino que apuntan a algo más íntimo y personal, no a una obligación impuesta desde afuera. Nos hablan de la felicidad, pero no solamente de la felicidad terrena, sino de la felicidad eterna. Hay algo en mí que se realiza a través de una historia en la que pero nadie puede reemplazar. Solo puedo ser feliz cuando me construyo desde adentro, desde mis opciones, desde mi atención y mi trabajo, desde la acogida y el servicio, desde la amistad auténtica de recibir y entregar sin doblez, desde la verdad y la honestidad vividas día a día, desde la solidaridad, la esperanza, el amor y la fe. Bueno, pues aquí vamos a reflexionar entonces en el concepto que cada una de nosotras tenemos sobre Dios. Y claro, que cuando viene Cristo al mundo, trata de darnos enseñarnos el camino, darnos los lineamientos para que el hombre pueda lograr esta felicidad. Y para eso funda la iglesia.
La palabra iglesia viene del latín, la palabra eclesia, y del griego eclesia, que se refería a una asamblea, reunión, junta de ciudadanos que eran convocados para discutir asuntos políticos. Pero San Pablo, al escuchar este término, cree que es muy adecuado para hacer referencia a la reunión de los nuevos cristianos. Y desde entonces se llamó iglesia a la reunión de los seguidores en la doctrina de Cristo. Por eso les pongo esta imagen en donde la iglesia, que está hecha como un templo, está construida por todos los seres humanos que creemos en la doctrina de Cristo. Ahora, ese término se aplica, por supuesto, al conjunto de fieles que profesan la misma fe, que tienen los mismos rituales, celebraciones religiosas, pero también se aplica al edificio, al templo, en donde se consagran a Dios todas nuestras oraciones, todas nuestras acciones, y el hombre rinde culto al Dios cristiano. También este término se utiliza para hacer referencia a diversas fracciones del cristianismo, como es la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, a la Iglesia griega, maronita, entre otras. Llamamos también iglesia al sistema de preceptos dogmáticos. Esto es el libro sagrado, la tradición, la jerarquía eclesiástica, el conjunto de ritos, liturgias y creencias que tenemos en esta doctrina. O también hay que aplicarlo a la Iglesia Católica Romana, porque esta es la verdadera Iglesia de Cristo, porque conserva la unidad visible y el primado de autoridad que fue conferido a Pedro, jefe de los apóstoles y de sus sucesores, desde Pedro hasta Francisco, que es nuestro Papa actual. Cristo instituyó la iglesia como una verdadera sociedad jerarquizada y monárquica, con carácter de estabilidad destinada a congregar a los fieles hasta el fin de los tiempos. De aquí entonces que vemos que en la Iglesia Católica hay 4 características, esencialmente. Primero, decimos que la Iglesia es una, porque sostiene que ha sido fundada por el mismo Cristo, que es Dios y que es uno. Y la Iglesia también es una. Esta unidad es unidad de fe, de gobierno y de comunión. Es la Iglesia Santa, segunda característica, porque es la unión con un Dios. Dado que su fundador es santo, también lo son los integrantes y su misión. Los fieles son llamados a realizar acciones santificadoras y los sacramentos son los medios para santificarse. La Iglesia, tercera característica, es católica porque significa, el término cátodo significa todos, y católica es un concepto universal. La Iglesia es universal por ser de derecho, porque Cristo la destinó a todos los seres humanos en todo el mundo y de todas las épocas. También apunta a hacerlo de hecho, es decir, a poner en práctica la misión encomendada por el propio Cristo. Y cuarta característica y última, la iglesia es apostólica porque el gobierno de la iglesia tiene autoridad como el sucesor de Cristo y los apóstoles, y su función es transmitir las enseñanzas transmitidas por Cristo y difundidas por los apóstoles. Así que entonces, esta iglesia pues requiere de signos, de símbolos que manifiesten en qué creemos todos los practicantes de esta religión. Y tenemos 2 signos o símbolos que dan un resumen de los fundamentos de nuestra fe. Y esto lo contenemos en el Credo de los Apóstoles. Se llama Credo de los Apóstoles porque, según la tradición, era lo mismo que los propios apóstoles de Cristo enseñaban a los nuevos cristianos. Y por eso conocemos al Credo de los Apóstoles
como tradicionalmente también lo pronunciamos nosotros. Sin embargo, al paso del tiempo, pues venían contradicciones, herejías, porque el pueblo no comprendía muy bien el sentido de estas verdades divinas. Y para evitar estos conflictos, pues se hizo un concilio, y en el concilio de Nicea-Constantinopla se pusieron de acuerdo para ampliar, para hacer más claro, más luminoso el credo de los apóstoles, y entonces aparece la versión del credo de Nicea-Constantinopla, que hoy frecuentemente es el que pronunciamos y que ustedes pueden leer en nuestra diapositiva o seguramente se lo saben de memoria, y al comparar los dos se van a dar cuenta cómo estos símbolos religiosos están contenidos en este credo, en esta expresión de lo que creemos con los fundamentos de nuestra fe. Pues bien, la iglesia cristiana pues también guarda relación con las iglesias no cristianas, y el origen y el fin de estas religiones es un fin común, es la preocupación constante por los cuestionamientos que el hombre, el género humano, se hace en todos los tiempos. Los hombres esperan de las diversas religiones una respuesta a sus interrogantes más profundas de su ser. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y el pecado? ¿Cuál es el origen y fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo será el juicio? ¿Cuál es la retribución después de la muerte? Por el hecho de ser hombres, pues tenemos esta unión común de cuestionamientos, y nos damos cuenta que en las diversas religiones, pues Dios es nuestro creador. Todos venimos del mismo sitio y vamos hacia el mismo destino. ¿Por qué entonces es esta contradicción? ¿Por qué hay tanta diversidad? Pues simplemente es también consecuencia del pecado, porque pues cada uno contempla las cosas a su manera, cada quien tiene sus propios intereses, pero lo que a nosotros nos importa como cristianos es darnos cuenta que todos los seres humanos provenimos de Dios y a Dios vamos. Y también reflexionar sobre la religión, puesto que la religión es un fenómeno universal. Y al estudiar la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que no ha habido ningún pueblo sin religión. Así que algo bueno debe tener. Es entonces cuando nosotros debemos guardar respeto a la dignidad de todo ser humano y a sus creencias, a sus convicciones, y ser testigos de Cristo, amando, respetando, dando su lugar y respetando los actos de libertad de todo ser humano. Pues bien, con con esta pequeña charla, espero que reflexionemos sobre cómo nosotros creemos en un Dios diferente a muchos dioses de la cultura humana, y cómo nuestro Dios es una manifestación por la revelación, que es nuestro fundamento, de la omnipotencia de nuestro Señor. Así que bueno, espero que haya sido de su interés esta reflexión, y ya saben que sus comentarios, dudas, opiniones las puedo recibir en mi correo institucional, que es grisel.varela02@anahuac.mx. Gracias por su atención y nos vemos la próxima clase para la última sesión de nuestro curso El hombre es capaz de Dios. Adiós.